Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a compartir unas cortas indicaciones mientras esperamos que el resto de participantes ingresen desde la sala de espera virtual. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión, por lo que les recomendamos que trate de conectarse desde una red Wi-Fi estable. Así, su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, pulsar el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. De inmediato regresará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encuentra hacia el lado derecho. Y si se ha conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o consultas al speaker. Estamos en el módulo de arritmias y vamos a iniciar en breve. Recordarles, por favor, que las conferencias se encuentran cargadas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha y que las evaluaciones se envían finalizado cada uno de los módulos. El día de hoy continuamos con la conferencia y el moderador de esta noche es el doctor Vladimir Ullauri. Doctor Ullauri, bienvenido. Muy buenas noches, a los tiempos que nos reunimos nuevamente con ustedes. Quiero agradecer la participación constante de cada uno de los médicos asistentes. He visto una muy buena actividad participativa y a lo cual agradezco y felicito a la vez. Quiero agradecer también el apoyo en esta noche de Laboratorios Mega Labs por el oficio a la correspondiente actividad que tenemos el día de hoy. Y antes de dar paso a la presentación de nuestro conferencista, quiero dejarles con una interrogativa para que se queden al final de la conferencia para hacerles dos invitaciones formales de actividades que vamos a tener con la sociedad. Nuevamente, muchas gracias. Seguimos avanzando en el curso de Educación Médica Continua y la noche de hoy vamos a tener el tema de valoración de riesgo cardioembólico en pacientes con fibrilación auricular. El doctor René Vicuña Mariño será nuestro profesor en la noche de hoy. El doctor René Vicuña es médico graduado en la Escuela de Medicina de Juan Corpas, Bogotá, Colombia. Tiene la especialidad de cardiología en la Universidad René Descartes de París, Francia. Tiene la subespecialidad de electrofisiología y arritmias en la Universidad de París 10, Lariboisière. Es cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Metropolitano y también, todos lo conocen, el doctor Vicuña es past presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Doctor Vicuña, bienvenido, buenas noches, con usted el panel. El audio, por favor. No le escuchamos todavía en el audio, doctor. Un momento, esperemos un momento que... Hasta que se conecte, como se les comunicó, el primer curso ya está de Educación Médica Continua está por terminar y las evaluaciones van a ser de este módulo de arritmias y a continuación empezaremos el segundo curso con el objetivo de ir cumpliendo los avales universitarios y las certificaciones para cada uno de ustedes. Las charlas las podemos encontrar normalmente en el curso, en el canal de YouTube de la sociedad, y pueden escuchar las veces que sean necesarias. Esperemos un momentito, por favor. Ya se está incorporando a la sala el doctor. Buenas noches, ¿me escuchan?
Listo, sí, ahí sí le escuchamos. Hubo un Bueno, pequeño problema técnico, permítame, voy a compartir la pantalla. En este momento, teóricamente, estamos con la presentación. sí, se ve todo normal. Bien, en primer lugar, agradecimiento al doctor Vladimir Ullauri por la invitación a participar en este curso que sin lugar a duda ha tenido un auge espectacular. La semana pasada tuve la oportunidad de moderar y en definitiva hubo una asistencia espectacular y un tema muy interesante que el cual no debería ser abordado nuevamente, sino aprender a valorar un paciente con riesgo cardioembólico y otros tipos de riesgo que hay en pacientes con fibrilación auricular. Una de las lecciones de la semana pasada fue esa. Los pacientes tienen que ser anticoagulados dentro de lo posible a la brevedad. Y para eso a mí me han propuesto algunos parámetros a tratar. Yo he aumentado otros y la temática del día de hoy va a ser una introducción a la fibrilación auricular que va de cajón, anatomía y un poco de fisiopatología auricular. Vamos a hacer la relación entre fibrilación auricular y embolia. Vamos a hablar un poco de los scores de riesgo embólico y hemorrágico, la valoración del riesgo individual e impacto de los factores de riesgo modificables. Una pequeña introducción. La fibrilación auricular, ya ustedes saben todos que es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica diaria, además de que tiene una serie de alteraciones hemodinámicas que ocasionan la pérdida de la contracción de la aurícula y evidentemente una alta frecuencia. Puede causar insuficiencia cardíaca, pero también es responsable de múltiples episodios de accidente cerebrovascular y embolia arterial. En Estados Unidos esta cifra es un poquito minimizada, hay más, pero dicen que hay 2.3 millones de personas actualmente, debe ser más o menos igual que en Europa, 4.5 millones de personas. Su incidencia aumenta con la edad, que son datos también muy importantes a retener, y a partir de los 80 años fácilmente supera el 10%. Casi la cuarta parte de la población sufrirá en un episodio de fibrilación auricular en algún momento en la vida. Ese es un hecho muy importante. Esta es una diapositiva probablemente muy densa que salió hace 3 semanas, 3 semanas que fue publicado las guías nuevas de la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual se habla de la epidemiología. Y fíjense ustedes que en rojo es donde más hay pacientes por 100,000 habitantes, más o menos, en algunos países nórdicos en Europa, en Estados Unidos, Canadá, existe más de 900 pacientes por 100,000 habitantes. En el Ecuador, fíjense que están aproximadamente entre 600 y 700, según las guías europeas de fibrilación auricular. Y países y continentes como África y algunos países asiáticos, pues la tasa es un poquito menos, alrededor de 600 pacientes por cada 100,000 habitantes. En esta parte de aquí vemos un esquema que era muy típico en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, porque antes salía un muñequito en rojo y 3 en negro. ¿Qué quería decir eso? Que de 1 de cada 4 pacientes en una edad promedio de 55 tenían fibrilación auricular. Pues ahora le han bajado a 1 de 3. Esto quiere decir que hay más pacientes de fibrilación auricular. ¿Y por qué se debe esto? Porque probablemente se ha asociado no solamente la fibrilación auricular, que yo diría es patente, sino también se han asociado los pacientes que tienen fibrilación auricular subclínica o silente, que es un grupo también importante, probablemente también son millones de personas. Este es el índice acumulado de los pacientes hombres y mujeres, evidentemente entre los 50 y los 70, 80 años, prácticamente existe más hombres que mujeres, pero a partir de los 80 años, hombres y mujeres tienen la misma incidencia de prevalencia de fibrilación auricular. En esta diapositiva, en esta imagen de aquí abajo, vemos el riesgo incrementado en función del tiempo y evidentemente se ve que la carga
es un poquito menor en pacientes de 65 años y es un poquito mayor en pacientes de 80 años en relación a los episodios de fibrilación auricular. Mientras más joven uno es, menos posibilidades tiene de tener carga por fibrilación auricular. Y la prevalencia es lo mismo. Entonces, mucho más en personas de edad y mucho menos en personas de menor edad. Relación entre fibrilación auricular y embolia. Hay datos que vale la pena tenerlos siempre en mente. De todos los accidentes cerebrovasculares, aproximadamente un 20 a un 25% son de origen cardioembólico. Y este origen cardioembólico se origina en el corazón. De este 25%, el 50% es por enfermedad, por fibrilación auricular no valvular. Es una causa muy frecuente y el resto es por otros fenómenos. Puede ser una placa de ateromatosis, etcétera, etcétera. Lo importante que se debe saber es que el riesgo de ictus, el riesgo de accidente cerebrovascular se incrementa de 5 a 7 veces en pacientes que tienen fibrilación auricular en relación con pacientes que no la tienen. Y en la diapositiva del lado derecho es una diapositiva del famoso estudio de Framingham, del Heart Study de Framingham, en el cual quiero hacer hincapié en este rectángulo azul. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen fibrilación auricular y que han hecho un ictus, un accidente cerebrovascular? Pues existe una recurrencia al primer año del 23%. Del 23%. La mortalidad tras el ictus a 30 días es del 25% y la mortalidad a un año es de aproximadamente el 63%. Voy a apagar mi celular. Disculpas. A diferencia de los pacientes que no tienen fibrilación auricular, fíjense que es estadísticamente significativo. Los pacientes se mueren y se mueren muchísimo al cabo de un año si no se hace y se toman las medidas necesarias. ¿Cuáles son esas medidas necesarias? En primer lugar, la anticoagulación, si es debida, y controlar tanto el ritmo o la frecuencia de este paciente para evitar las dos otras complicaciones grandes como son la insuficiencia cardíaca y la muerte. Hablemos un poquito de algo que para mí es espectacular y es la anatomía y fisiopatología de la aurícula. Y dentro de la aurícula hay otra estructura que es fascinante y que es el apéndice auricular. Fíjense, la aurícula es una estructura que hasta en un 40% presenta variaciones anatómicas frecuentes. No es una estructura que existe estrictamente igual en todos los pacientes. Hay modificaciones, el aspecto del apéndice auricular varía de persona a persona, si bien se han identificado 4 tipos, varía de persona a persona y es una estructura con certeza, la más embolígena que tiene la aurícula. Es el apéndice auricular. Y además hay variaciones morfológicas, a veces hay 3 venas pulmonares derechas, 3 venas pulmonares, un colector, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Y uno de los hechos que nos dice que ya es un factor de riesgo es cuando nosotros detectamos desde el simple electrocardiograma que la aurícula está crecida de tamaño. Y el ecocardiograma nos da esa idea. La aurícula, cuando está incrementada en tamaño, es un factor de riesgo independiente de fibrilación auricular. Estas bellas imágenes de la aurícula, fíjense en la parte superior izquierda cómo es la intrincación de los músculos dentro de las aurículas para envolver toda la estructura auricular y tanto las arterias, las venas pulmonares como la unión entre las aurículas. Aquí se ve el famoso haz de Bachmann y aquí hay unas diferentes cortes de la aurícula. Este es un corte histológico y este es un corte muy interesante. Fíjense lo frágil que es la aurícula. Aquí podemos ver en rojo, si están viendo el cursor,
los músculos pectíneos, rodeados de un tejido conectivo frágil que es translúcido. Entonces, esto nos da una idea de que a pesar que es una estructura que tiene múltiples funciones, es una aurícula muy frágil. Y esta es la reconstrucción electroanatómica que hacemos para los procedimientos de ablación, que si hay tiempo hablaremos un poco, pero fíjense en este corte transversal, en lo cual hay la vena cava, las venas pulmonares derechas, las venas pulmonares izquierdas, y fíjense la estructura de la pared de la aurícula. No es que sea típico así en todos los pacientes, pero fíjense que el grosor del músculo cambia. Y donde tenemos que hacer ablaciones, por lo general, el grosor es muy delgadito. Al mismo tiempo, en la aurícula se identifica un tejido grasoso y un tejido ganglionar donde hay un sistema de nervios simpáticos, parasimpáticos básicamente, que permiten inclusive hacer ablaciones de las terminaciones endocárdicas, es decir, ablaciones vagales en pacientes con fibrilación auricular. Estos son los ganglios que hoy en día tienen mucha importancia en otros tipos de patologías que de pronto se pueden tratar dentro del curso. ¿Y qué pasa con la aurícula histológicamente? La aurícula, fíjense, es un enmarañado de fibras musculares rodeadas de tejido conectivo en el cual ya se puede ver en la foto de B, en esta parte, cómo son las terminaciones musculares y una red de nerviosa, básicamente vagal, en la cual se identifican ya axones en esta parte aquí, y en C lo mismo, mucho más grande la alternancia. Fíjense que no es un tejido homogéneo, y como no es un tejido homogéneo, es un tejido que fácilmente se puede fragilizar y provocar fibrilación auricular. Y eso lo vemos en una resonancia. El estudio de CAF ya puso en evidencia una estratificación de la fibrosis de la aurícula que podemos ver por resonancia estadio 1, estadio 2. 1 es de menos del 10%, estadio 2, 10 a 20%, estadio 3, 20 a 30%, estadio 4, cuando supera el 40%, el 30%, y fíjense que en verde y en amarillo se notan estas amplias zonas de fibrosis, lo cual es un mal pronóstico en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, mientras que en estos estadios tempranos las posibilidades de curación de la fibrilación auricular son buenas. Entonces, la resonancia hoy en día tiene un papel importante. Unos pocos minutos para hablar de los diferentes tipos de orejuelas izquierdas. Y fíjense que se han descrito, es una combinación de múltiples tipos, pero básicamente se han descrito 4 tipos. El ala de pollo, la manga de aire, el coliflor y el cactus. Y fíjense que algunos en la parte de abajo se ha dibujado cómo serían las orejuelas. Y fíjense que no son tejidos homogéneos. Tal vez la orejuela en ala de pollo es un poco más organizada muscularmente que las otras 3. Y esto también tiene implicaciones porque hoy en día, a pesar de que no se le toma en la práctica cotidiana un valor a la orejuela, hoy en día está trascendiendo por la importancia de datos que podemos obtener de la orejuela. Considerada no funcional durante mucho tiempo, no se le paraba bolas, como se dice, pero se demuestra hoy en día que es una estructura activa y además contráctil. La orejuela se contrae y cuando tiene problemas, a través del Doppler se verifica que la onda de velocidad de flujo está muy disminuida, muy apagada, e inclusive se le puede detectar espontáneamente en fibrilación auricular, mientras que la aurícula como tal está en ritmo sinusal. Entonces, se considera y sabe que es un modulador de volumen espectacular. Si la aurícula izquierda se distiende en un paciente con falla cardíaca, sería bueno también ver cómo se ha distendido la orejuela, porque en la orejuela es donde también existen concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos que intentan controlar en un momento de crisis la función cardíaca, lo que hace incrementando la frecuencia cardíaca, incrementando la diuresis y la natriuresis.
Pero además de eso, es el sitio primario de la formación de coágulos en un buen porcentaje de pacientes. No estoy diciendo que no hay coágulos en la aurícula izquierda y en la aurícula derecha y en todas partes del corazón, pero es el sitio primario de formación de coágulos justamente por el tipo de morfología que puede tener el individuo, que hace que la sangre no tenga ese flujo lineal que le caracterizaría para que esta sangre no coagule. Y hay un concepto nuevo que es importante tenerlo en cuenta, no nuevo, pero que hay que unirlo a la práctica clínica cotidiana, y es esto de la cardiopatía auricular. Y se define y se oye cada vez más este concepto de cardiopatía auricular. ¿Qué es? Es evidentemente una disfunción de la aurícula y de la orejuela que ocasiona fibrilación auricular. Pero así como ocasiona fibrilación auricular, la misma fibrilación auricular empeora la cardiopatía. Y es un círculo vicioso entre estos dos. Es un círculo vicioso con la disfunción del apéndice. Es un círculo vicioso que simplemente va a repercutir en ambos sentidos de la formación de trombos y en el accidente cerebrovascular. De ahí la importancia de estratificar muy bien a nuestros pacientes con todo lo que tengamos, no solamente con lo que nos aconsejan, sino con todo lo que tengamos, y eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, el eco en la orejuela ha adquirido una importancia y sería bueno que poco a poco nuestros ecocardiografistas nos den poco a poco detalles de cómo está la orejuela, porque es el sitio probablemente donde también se empiezan a formar los coágulos. Y ya existe una estratificación del flujo que no creo que valga la pena en este momento hacer hincapié, pero desde cero, ausencia de ecogenicidad, hasta una ecogenicidad severa con una intensidad y una densidad alta de ecos en la orejuela, que es un signo pues de que ahí se va a formar un coágulo. Resumamos un poquito el impacto que tienen los diferentes exámenes, el eco transesofágico, la tomografía, la resonancia magnética y el mapeo por electrofisiología para la evaluación de la aurícula izquierda y de la orejuela. Fíjense que el eco transesofágico y el eco transtorácico es bueno para ver anatomía, es bueno para ver función, es bueno para detectar trombos, pero no es bueno para detectar la estructura. Fíjense cómo la tomografía es bueno para ver anatomía, es bueno para ver función, trombos, pero no es bueno para ver ni estructura ni función. Pero fíjense ustedes que la resonancia magnética nuclear cardíaca centrada en la aurícula es buena para todo. Ve anatomía, ve estructura, ve función y ve trombos. Entonces, hoy en día, cada vez más, sobre todo cuando son pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de ablación y sobre todo para estratificación de riesgo, es un excelente examen. Y eso es importante tenerlo, además de otras ventajas sobre el tamaño de ventrículo izquierdo, válvula, etcétera, etcétera. Pero a nivel de aurícula es un examen que no deja de ser bueno. Entonces, relación de fibrilación y auricular embolia, sí, la existe y tiene que ser valorada. A mi criterio, si bien apoyada por los scores que tenemos, pero también valorada individualmente. No hay un paciente exacto, nunca ha habido un paciente exacto el uno al otro, y es importante tener en cuenta este pequeño diagrama en el cual el remodelado auricular, el daño auricular va a generar arritmia, pero la misma arritmia va a generar más remodelado auricular. Resumiendo, la fibrilación auricular, ¿qué produce? Produce más fibrilación auricular. Perpetúa la fibrilación auricular. Y esto se va a repercutir a la final por una dilatación auricular. Posteriormente, ya claudica también por la frecuencia de los disparos de la aurícula, como decía el doctor Jumbo, gracias a mi Dios que tenemos el no aurículo ventricular, porque nadie resistiría con una frecuencia entre 300 y 600 latidos por minuto. Hay una dilatación ventricular y vienen los tres elementos finales.
Enfermedad cerebrovascular, que es un trombo, accidente cerebrovascular y secuelas, falla cardíaca y el paciente muere. Entonces, estos tres elementos se ha hecho mucho hincapié sobre la anticoagulación en la charla anterior y accidente cerebrovascular, pero no hay que olvidarse que también hay pacientes que hacen falla cardíaca y que finalmente mueren. La relación entre fibrilación y auricular es evidente. No creo que estamos inventando nada, pero no es solo eso. Son múltiples factores que aparecen a lo largo del tiempo. Es una enfermedad que no se manifiesta sino cuando tenemos el episodio electrocardiográfico y clínico de fibrilación auricular. La fibrilación auricular se prepara durante largo tiempo y la fibrilación auricular genera fibrilación auricular. La fibrilación auricular, no se olviden que genera tres grandes complicaciones: la trombosis, la insuficiencia cardíaca y la muerte. ¿Y qué hay que hacer para esto? Pues hay que hacer una evaluación del riesgo de tromboembolia. Este es uno de los puntos importantes, sin lugar a duda el más importante, la prevención de accidentes cerebrovasculares. Y vamos a hablar un poquito más de esto y un poquito más también de los otros factores que deberíamos estar pendientes cotidianamente con nuestros pacientes. Y se ha clasificado en si el paciente tiene un bajo riesgo, si tiene un riesgo moderado o si tiene un riesgo elevado en función de los scores. ¿Y cómo se hace la evaluación del riesgo de trombosis y de hemorragia? Pues tenemos los scores como el CHAD y el CHAD-2-VASc, que es simplemente la presencia de unos factores de riesgo que han sido puestos en evidencia a lo largo de los estudios clínicos. Esto no es al azar, es gracias a los estudios clínicos que han determinado dos factores de riesgo mayores y otros factores que, no, si bien no son mayores, son clínicamente relevantes. Los dos factores de riesgo mayores son el accidente isquémico transitorio en un paciente que ha tenido un ictus y que ha tenido fibrilación auricular y la edad mayor a 75 años. Y los factores de riesgo no mayores son los siguientes: hipertensión arterial mal controlada, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular, edad de 65 a 74 años que se le otorga un punto, el sexo femenino que se le otorga un punto y la puntuación máxima es 9. Pero ¿en qué se relaciona este puntaje? Se relaciona en la tasa de accidente cerebrovascular ajustada por año. No es una tasa exacta, es una tasa aproximada. Pero fíjense, un paciente que tiene un CHAD-2-VASc de 0, pues las posibilidades de que tenga un accidente cerebrovascular es 0. Y evidentemente, en principio, este paciente no tiene que ser anticoagulado. Pero ya el problema empieza desde 1 hasta 9. Fíjense cómo esta tasa se va incrementando a medida que el score aumenta en su valor. Si el valor es máximo, las posibilidades de tener en un año un episodio de accidentes cerebrovasculares de un 15.2%. Son datos no exactos, pero que nos permiten saber aproximadamente cuál es el riesgo que tiene el paciente de desarrollar un evento cerebrovascular. Entonces, esta puntuación es importantísima. Pero aquí se complica más la vida en los pacientes que queremos protegerles de un accidente cerebrovascular. Tenemos los factores de riesgo que clásicamente están involucrados en el score de CHAD-2-VASc, y estos son el número de estudios que respalda esa evidencia que sin lugar a duda nosotros los tenemos en mente, pero existen otros factores de riesgo que, si bien pueden ser independientes y que no tienen el peso como el accidente cerebrovascular o la edad, complican la vida del paciente con fibrilación auricular y le hace propenso a tener un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son esos? Pensemos siempre en la función renal. Es importante saber si ese paciente tiene su riñón bien. Averigüemos siempre si tiene apnea obstructiva del sueño. Descartemos sus problemas cardíacos intrínsecos, una miocardiopatía hipertrófica, una amiloidosis. La hiperlipidemia, que está ligada no solamente a trombos, sino también a hemorragia. El tabaquismo,
el síndrome metabólico y el cáncer. Estos son factores de riesgo clínicos, pero además existen factores de riesgo que nos da la ecocardiografía, en los cuales es importantísimo y está hoy bien establecido entre la cardiología y los ecocardiografistas la medida de la dilatación de la aurícula izquierda, la presencia de contraste espontáneo de trombo en la aurícula izquierda, la velocidad de flujo. Solamente esto deberían informarnos los ecocardiografistas. Velocidad de flujo del apéndice auricular, normal, baja o alta. Con eso ya sabemos que tenemos un factor independiente a la formación de trombos y evidentemente a un accidente cerebrovascular. La presencia de placas complejas, los exámenes de imagen cerebral que ya los vimos, básicamente la resonancia en casos puntuales, cuando se quiere hacer intervencionismo cardíaco, ablación de fibrilación auricular y la enfermedad de pequeños vasos. Pero además también existen, otros biomarcadores que nos dicen, ojo, tu paciente tiene fibrilación auricular y tiene un péptido natriurético aumentado, tiene una troponina aumentada, tiene una cistatina C, tiene una proteinúria, tiene una depuración de creatinina baja, tiene una interleuquina, tiene una serie de elementos que son siempre importantes tenerlos en cuenta. Así es que, por favor, este factor de diferenciación, esta interleuquina, esta proteína C reactiva, este dímero D, dicen, ojo, no está completamente normal. Entonces, no es solamente el score CHA2-VASc que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta todos esta serie de factores que hace que el tratamiento probablemente con anticoagulantes y otras medidas sea lo mejor para este paciente. Y de ahí se hace la estratificación en función del riesgo. En función del riesgo. No vamos a estar anticoagulando a un paciente que tiene un CHA2-VASc de 0, pero hay que pensarlo si ya tiene un CHA2-VASc de 1 y además tiene factores asociados. Entonces, yo les preguntaría, ¿anticoagularía a un paciente que tiene un CHA2-VASc de 1 y además tiene apnea obstructiva y que tiene una carga de fibrilación auricular de moderada para severa? Yo creo que sí le anticoagularía. Y entonces, sin lugar a duda, mientras más el CHA2-VASc que está elevado, más de 2 y más de 3 en hombres y en mujeres, evidentemente la anticoagulación va de cajón. Pero probablemente en estos pacientes, si tienen otros factores de riesgo, todavía debería ir de cajón. Solamente se librarían, en mi opinión, aquellos pacientes que tienen CHA2-VASc de 0 y que no tengan ningún tipo de factores independientes como hemos hablado. Hablemos del otro score importante que también hay que definirlo y hay que conocerlo bien, y es el Hasbled. El Hasbled es lo contrario, es el riesgo de sangrado que tienen estos pacientes, tanto espontáneo como también riesgo de sangrado después de un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral que se vuelve hemorrágico, una trombosis cerebral que se vuelve hemorrágica y que no deja de ser un dolor de cabeza. Y la hipertensión arterial es uno de los elementos, se le da un punto a aquellos pacientes que no están controlados con cifras de presión arterial superior a 160, no están bien controlados y tienen un punto. La función renal y hepática, fíjense que un punto a cada uno, pero vale la pena saber que su creatinina está normal, que no está más de 2, que las enzimas hepáticas no están altas, que la bilirrubina no está alta. Estos factores, cuando están alterados, tienen una puntuación de 1 cada uno. El accidente cerebrovascular de cajón es 1, el sangrado, la fragilidad, la presencia de anemia es 1, un INR que no está estable, que sube y baja es un punto, la edad avanzada más de 65 años es un punto, y la presencia del uso de fármacos o alcohol es 1 o 2 puntos. También es una puntuación máxima de 9 y en definitiva
Esta puntuación nos permite saber que estamos en presencia de un riesgo elevado de hemorragia en pacientes que están anticoagulados. Entonces, hasta aquí tengo que hacer hincapié en lo mismo que se dijo la semana pasada. Es importantísimo estratificar bien y ver si ese paciente, además de la terapéutica que acompaña a la fibrilación auricular, necesita un tratamiento anticoagulante. Pero esta diapositiva que está en las guías del 2020 de fibrilación auricular me pareció interesantísima. Se llama 4SAF y que caracteriza la fibrilación auricular en 4 S. Fíjense, la primera S es el stroke, el riesgo de stroke. La segunda, los síntomas que tiene el paciente. La tercera es la carga, la severidad de fibrilación auricular que tienen los pacientes y el substrato que tienen los pacientes. Expliquemos rápidamente esto. Stroke se evalúa por el CHA2-VASc. No hay misterio, más factores independientes. Síntomas se evalúa a través de la clasificación de ERA, la clase funcional de estos pacientes. Una simple pregunta nos identifica en qué clase funcional están estos pacientes con fibrilación auricular. Un poquito se complica cuando queremos saber la severidad de la carga de fibrilación auricular. Entonces, aquí hay que establecer bien qué carga tiene, qué tipo de fibrilación auricular es, cuál es su carga total en el día, en el mes, etcétera, etcétera. Y es un poco más complejo y puede ser también una ponencia interesante en algún futuro, saber y determinar qué impacto tiene la presencia de una fibrilación auricular de 5 minutos, de 6 horas, de 10 horas, de 24 horas al día, que tiene un riesgo más elevado de complicaciones cardiovasculares. Y la evaluación del substrato, evidentemente por la utilización de exámenes que ya lo hemos visto a grosso modo, como es el eco transtorácico, el transesofágico transtorácico, la tomografía, la resonancia magnética y los biomarcadores. Este conjunto de 4S no es el estudio 4S, es el 4SAF, que es una caracterización que ha aparecido en las guías. Me parece que es el resumen de lo que uno tiene que hacer cotidianamente con los pacientes, valorar estos 4 elementos y que lo pueden revisar posteriormente. Pero pasamos a una valoración del riesgo embólico individual. Esta valoración del riesgo embólico individual, no vamos a hacer hincapié en todo lo que hay que valorar porque es muy extenso, pero permítanme acordarles de un triángulo famoso que hay en fibrilación auricular, en lo cual hay 3 componentes. El primero, que es un desencadenante, el trigger. ¿Cuál es el desencadenante? Pues son la presencia de extrasístoles auriculares o pulmonares que se originan en las venas pulmonares o en algún otro sitio que esté conectado con el corazón, puede ser la vena cava, etcétera, etcétera, y que origina un desencadenante de fibrilación auricular. Pero a esto hay que sumar la fibrosis, que ya hemos hablado, con el concepto de cardiopatía auricular fibrótica, inducida, evidentemente, en un paciente que tiene una estenosis mitral. Pero también hay cardiopatía auricular fibrótica en otros, como la miocardiopatía obstructiva, y en todos los pacientes que no tengan teóricamente una lesión valvular, pero que logran a desarrollar un grado de fibrosis y complicaciones. Pero hay una serie de moduladores que ya los conocemos algunos dentro del riesgo del score de CHA2, la hipertensión, la obesidad no está la apnea del sueño, otros factores de riesgo como el tabaquismo, etcétera, etcétera, la inflamación que tampoco está, si el paciente va a ser sometido a una cirugía, si tiene cáncer, el sistema nervioso autónomo, el deporte extremo y otros factores de riesgo que se me escapan en este momento, pero que incluyen inclusive el hipertiroidismo y otros factores de riesgo que deberían ser analizados en conjunto. ¿Cuál es el perfil típico del paciente con fibrilación auricular? Pues globalmente en las guías nos dice que es este, más o menos es este, un paciente que tiene fibrilación auricular y que ya tiene 65 o 70 años, que puede ser que tenga diabetes,
que puede ser que tenga obesidad. Entonces ya está complicado. Pero también puede ser que tenga la mezcla de todo, que tenga valvulopatía, que tenga apnea de sueño, que tenga obesidad, que tenga diabetes, insuficiencia cardíaca. Entonces es un perfil típico, pero que no es limitado a esto. Es mucho más extenso que esto y este paciente tiene alto riesgo de tener fibrilación auricular. Pero las cosas no es que se compliquen, sino que cada vez se vincula más con patologías extracardíacas o patologías diferentes, inflamatorias, etc. Entonces, fíjense que la fibrilación auricular depende de 4 elementos básicos: de la edad, de alteraciones genéticas, sexo masculino es más propenso, y del tipo de raza que tenemos. Pero alrededor de esto existen muchísimos elementos. ¿Quién va a pensar que fibrilación auricular está vinculada con tabaco? Pues sí, está vinculada con tabaco, está vinculada con alcohol, consumo de alcohol, está vinculada, como lo vimos, con los lípidos, está vinculada con la actividad física. La inactividad y el exceso de actividad física genera fibrilación auricular, contribuye a generar fibrilación auricular, no es que sea la única causa. Un sufrimiento agudo o crónico, una cirugía, puede generar por estrés fibrilación auricular, enfermedad vascular coronaria, falla cardíaca genera fibrilación auricular, y la fibrilación auricular genera falla cardíaca, enfermedad vascular, hipertensión, diabetes, que ya saben ustedes, las enfermedades inflamatorias, el corazón pulmonar crónico, el apnea obstructiva, la obesidad. Fíjense que hay muchísimos factores que son incidentales y que el uno más la suma del otro y más la suma del otro podría ser necesario, si tiene fibrilación auricular, ya una prevención con anticoagulación. Hablemos un poquito de los más importantes. La hipertensión arterial, básicamente, ¿por qué desarrolla hipertensión arterial? Porque hay una serie de cambios en la aurícula, tanto en la distensibilidad, en el tamaño y en la hipertrofia del ventrículo derecho, que va a hacer que exista una alteración, un remodelado eléctrico y estructural, tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo, y que va a terminar haciendo arritmias auriculares y ventriculares. Pero por otro lado, también tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que juega en ambos sentidos. Favorece la formación de arritmias, empeora la hipertensión, provoca insuficiencia cardíaca, incrementa o provoca inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, una mezcla de factores en la actividad simpática que también va a generar, y factores genéticos que también van a contribuir a que la hipertensión de por sí sea uno de los factores de riesgo muy importantes en la evaluación del paciente. Hablemos un poquito de obesidad y obesidad paradójica. Hoy en día se sabe que la obesidad es tal vez igual o peor que la hipertensión desde el punto de vista fisiopatológico, porque fíjense todo lo que puede ocasionar. El aumento de la grasa libre, imagínense, incremento del volumen sistólico, incremento del volumen de expulsión, aumento del gasto cardíaco, alteración por distensión del ventrículo izquierdo, aumento de la presión de la tensión de la pared, hipertrofia ventricular izquierda, adecuada o inadecuada, adaptada o inadaptada, que va a llegar a la producción, a la aparición de insuficiencia cardíaca, y evidentemente sobrecarga el ventrículo derecho por hipertensión arterial pulmonar, y finalmente falla del ventrículo derecho. Pero de este lado también existen problemas. El apnea obstructiva de sueño asociada a la obesidad, la hipoventilación, el síndrome, la hipoxia, la hipertensión pulmonar, que llegan también a una falla ventricular derecha. Entonces, tanto la falla ventricular izquierda como la falla ventricular derecha son consecuencias a partir de pacientes que están con sobrepeso o con algún grado de obesidad. Y aquí está resumido todos los elementos, ya estoy con bastante tiempo, que producen, y que creo que no se justifica leerlos para avanzar, pero fíjense que hay el aumento de la resistencia a la insulina, la dislipidemia,
hemodinámica, alteraciones de hemodinámica, alteraciones estructurales, remodelados del ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera. Función cardíaca alterada, inflamación neurohormonal también y celular, hipertrofia, apoptosis y fibrosis. Todos estos elementos que la simple obesidad es un factor de riesgo para fibrilación auricular. Pero desde hace algunos años también se habla de la obesidad paradoxal o paradójica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que valorar no solamente la grasa, sino la cantidad de tejido magro que tiene el individuo. Y se ha visto que, este es un artículo muy interesante en el cual en este gráfico, en esta tendencia en marrón, se ve que los pacientes que tienen una baja cantidad de grasa libre, además asociada a una baja cantidad de magra, sin grasa, está asociado con un peor pronóstico y la sobrevida disminuye a medida que pasan los días, más o menos 2000 días, que son aproximadamente creo que 5 o 6 años, mientras que más bien tiene buen pronóstico aquellos pacientes que tienen alta grasa y también alto tejido magro. Estos parecen que tienen un mejor pronóstico, es decir, gorditos y además asociado con tejido magro, es un factor en principio protector. Si a esto se le aumenta, hace que estos pacientes tengan una actividad física regular y que mejoren su actividad muscular, que mejoren su peso en músculo, pues estos van a tener un mejor pronóstico a largo plazo. Hablemos un poquito de apnea de sueño, que es también un campo muy interesante y que incrementa el riesgo cardioembolígeno de aquellos pacientes. Y la apnea de sueño produce efectos inmediatos, efectos intermedios y efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos se ven en una polisonografía, como vamos a mostrar un ejemplo, en el cual existen estos microestimulaciones, microdespertares, microexcitaciones durante la polisonografía que desencadena sistema nervioso autónomo, que también es un elemento importante que la mayor parte de electrofisiólogos pueden valorar, podemos valorarlo. Genera también hipoxia, hipercapnia, aumento de presión intratorácica. Y esta hipoxia e hipercapnia van a producir un acortamiento de los periodos refractarios. Este aumento de presión torácica hace que también se incremente el QT, aumento del tono simpático y desencadena estos famosos triggers, estos famosos desencadenantes que van a desencadenar actividad eléctrica anormal en el corazón y por lo tanto generar arritmia y finalmente fenómenos de reentrada o múltiples microreentradas, como es una de las hipótesis de la fibrilación auricular. Y efectos intermedios en los cuales el incremento del tono simpático también va a producir disfunción vascular y una disregulación, una falta de regulación con fenómenos protrombóticos que aparecen también en pacientes que tienen una apnea obstructiva de sueño. No se olviden que al final, hoy en día, cada día más, los estudios de apnea de sueño se están prescribiendo, solicitando por los cardiólogos en presencia o en sospecha de pacientes con fibrilación auricular, porque contribuye al daño cardíaco permanente. Y este es un ejemplo de una polisonografía en la cual se ven estos microdespertares, estas microestimulaciones o macroestimulaciones que evidentemente se acompañan de baja de saturación, que evidentemente se acompaña de aumento de la presión intratorácica y que favorecen los episodios de fibrilación auricular. La diabetes es otro elemento importantísimo, su mecanismo es un poco más simple, pero básicamente la hiperglicemia contribuye a la fibrosis. El síndrome metabólico aumenta la disfunción, la inflamación, la esteatosis miocárdica y el aumento de la actividad simpática. La hipertensión arterial también contribuye directamente con el diabético. La hipertensión arterial favorece al mismo tiempo la dilatación de la aurícula, la fibrosis de la aurícula, y esto se va a repercutir en lo mismo, un remodelado estructural, un remodelado eléctrico,
y una fibrilación auricular. Y hablemos de un punto tal vez para terminar que es importante. Fibrilación auricular y demencia. Hoy en día se sabe que la fibrilación auricular es un factor de riesgo para demencia. ¿Y por qué? Porque se ha visto la relación de fibrilación auricular con los procesos inflamatorios que los conocemos, proteína C reactiva, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Se ha visto fibrilación auricular y demencia que ocasiona también una disminución del volumen cerebral, disminución del lóbulo frontal, que origina demencia. La enfermedad de pequeños vasos también está ligado a fibrilación auricular y a demencia, y la hipoperfusión cerebral, porque existe una variabilidad de latido a latido durante la fibrilación auricular y una alteración del gasto cardíaco, lo que ocasiona en su capacidad demencia. Entonces, fibrilación auricular hoy en día también está ligada a demencia. Creo que, a ver, hablemos un poquito porque ya me he tomado mucho tiempo. Si bien cuando hacemos un screening vemos que existen muchos beneficios y esos beneficios es la prescripción de anticoagulantes en pacientes con riesgo leve, moderado o severo de accidente cerebrovascular. El uso de anticoagulantes es prioritario. También existe un fenómeno preventivo en los mecanismos que podemos prevenir la evolución de esas remodelado eléctrico, mecánico que tiene la aurícula. También prevención de los episodios de fibrilación auricular, de las complicaciones de la hospitalización y de la mortalidad. No se olviden también que existe, según las guías europeas, la posibilidad de que los médicos nos equivoquemos en el diagnóstico de un electrocardiograma y que impliquemos el desarrollo de estudios suplementarios que pueden ser innecesarios. Por eso es importante tener conocimiento de todos estos eventos. Y finalmente, 2 diapositivas. El manejo tiene que ser un manejo integrado. Es muy difícil si queremos hacer bien las cosas, sobre todo cuando no tenemos claro el panorama, que lo manejemos solos. Necesitamos el apoyo de múltiples colegas para prevenir y ojalá dentro de lo posible, y esto está en rojo, prevención del stroke, optimizar la prevención del stroke. Evidentemente, tener un mejor control de la frecuencia y del ritmo cardíaco, manejo de los factores de riesgo, educación de los pacientes, programas de salud, modificación del estado de vida, manejo psicosocial de estos pacientes, estrategias que promuevan la adherencia a la medicación, que es otro problema, y múltiples. Esto se logra a través de de un grupo de trabajo multidisciplinario. Y dentro de este trabajo multidisciplinario, estas son diapositivas de las guías europeas. Fíjense que involucra muchísimos médicos. El electrofisiólogo, el neurólogo, el cirujano cardíaco, el fisiologista, el fisiopatólogo, el nefrólogo, el dietética, terapia física, endocrinología, hematología, el team de heart failure, el heart failure team, que también hoy en día es un término muy practicado dentro del grupo de los cardiólogos. Con esto simplemente quiero decirles que el camino de la fibrilación auricular no es simplemente el diagnóstico electrocardiográfico, tiene que ser el diagnóstico clínico y la mejor opción terapéutica que se les pueda dar a los pacientes. Y a mi forma de ver, es preferible pecar en exceso que pecar en defecto. Es preferible valorar estos riesgos independientes, además del score de Chadwick-Boseman, con el fin de facilitar el tratamiento y la prevención de un accidente vascular con el uso de anticoagulantes, de una insuficiencia cardíaca con el uso de medidas, ya sean quirúrgicas, ya sean intervencionistas o tratamiento clínico, con el fin de evitar el deceso de estos pacientes que, como lo vimos en la diapositiva anterior, con un accidente cerebrovascular puede alcanzar hasta un 63% si no se trata de estos pacientes. Gracias por su atención. Creo que me tomé un poquito más del tiempo, pero estoy
presto a resolver alguna de las inquietudes. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Vicuña. Yo creo que ha sido una excelente presentación y creo que en este sentido hemos dado un giro muy claro, muy evidente de que la fibrilación auricular no es simplemente una arritmia como tal, sino que es una entidad patológica que es como consecuencia de muchos condicionantes que se pueden ir presentando en el transcurso de los años. Lo equiparo como una enfermedad aterosclerótica, donde hay un continuo cardiovascular y van apareciendo múltiples descompensaciones, factores de riesgo y llegan a presentar una enfermedad cardiovascular. Lo mismo es para la fibrilación auricular. Considero también importante de que las guías y las recomendaciones de evaluación de riesgo son útiles para una evaluación rápida, pero que debemos nosotros personalizar ese análisis en cada paciente, como usted bien lo dijo. Y también en lo que me corresponde a mí con ecocardiografía, había algunas cuestiones de dudas también que me permito adelantarles algunas respuestas en cuestión de la orejuela. La velocidad de flujo de orejuela es muy utilizado en riesgo cardioembólico, pero es un método que se utiliza en ecocardiografía transesofágica. La velocidades de flujo por debajo de 35 centímetros sobre segundo serían riesgos para evaluar para riesgos cardioembólicos. Quiero dar paso a algunas preguntas para poder dar cumplimiento y aclarar algunas inquietudes. ¿A toda fibrilación auricular se debería realizar resonancia magnética? No, categóricamente no. La resonancia magnética debe ser indicada cuando ya ustedes prevén que ese paciente tiene alguna oportunidad de curación. Hoy en día la resonancia magnética, desde el punto de vista terapéutico, está muy utilizada en los procedimientos ablativos. Sería ideal que a todos los pacientes le hagamos una resonancia magnética, un paciente con fibrilación auricular, para identificar el grado de fibrosis que hay, pero no, en la práctica clínica no. Básicamente para los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento ablativo de fibrilación auricular, para ver el pronóstico y las posibilidades que tiene ese paciente a largo plazo de curarse. Así es. Yo quisiera que con esta pregunta que lo voy a hacer, obviamente la respuesta va a estar clara, pero que seamos muy enfáticos en la respuesta que sé que lo va a dar. Dice, con CHAS2-VAS, que sea de 1, ¿ya se anticoagula o se isocoagula? No, yo creo que isocoagula no tiene sentido. Si tiene un CHAS2-VAS de 1, si es hombre y además asocia otras, hay que anticoagularle. Hoy en día el pronóstico y en los años futuros va a ser dramáticamente en favor del uso de anticoagulantes. No hay que tenerle miedo, hay que ser muy objetivos, pero estos pacientes tienen que ser anticoagulados. Isocoagula no tiene sentido. Totalmente. Y en este contexto, igual yo quisiera irme por edad. Un paciente que tiene más de 80 años, ¿cuál es el criterio más importante para anticoagularle o no? Que tenga fibrilación auricular y se me ocurre un CHAS2-VAS más de 2. Bueno, de hecho, la edad ya le está dando un 2 puntos. Por supuesto. No hay que tenerle miedo a los pacientes de edad. Hay que tener cuidado en tipo de anticoagulante y en la dosis que se le da. Pues ese paciente tiene que estar anticoagulado. Si tiene fibrilación auricular, tiene que estar anticoagulado. Es más el beneficio que el riesgo. Existe riesgo, no es un riesgo de cero. Puede haber un sangrado hemorrágico, una hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Puede, no es perfecto, nada es matemático en medicina, pero simplemente por la edad y fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado. En pacientes con SB isquémico sin documentación de fibrilación auricular por Holter y electrocardiograma con bloqueo interatrial o dispersión de la onda P, ¿se podría recomendar anticoagulación oral?
En pacientes, ¿con qué dijiste? No te oí al inicio. Con SB isquémico. Yo creo que ahí hay que hacer hincapié, es una pregunta muy fina, seguramente propuesta por algún electrofisiólogo que está presente, pero definitivamente no descarta fibrilación auricular. Ese paciente tiene que encontrarse fibrilación auricular. No se olviden que existe el stroke criptogénico, en lo cual en principio no se le ha atribuido una causa, y hoy en día se sabe que la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes de aquellos pacientes que tienen un stroke que no ha sido identificado su origen. Y en ese mismo contexto yo quisiera tener su criterio porque la fibrilación auricular paroxística es un fenómeno de alto riesgo igual para embolismo. Y muchas veces los clínicos en la práctica diaria el electrocardiograma no encuentra una fibrilación auricular. ¿Cuál es la mejor recomendación actualmente para hacer un diagnóstico de una fibrilación auricular paroxística? La mejor recomendación es que busquen fibrilación auricular. ¿Y cómo se busca fibrilación auricular? Haciendo, si es posible, monitoreo. Si ustedes tienen alta sospecha de que este paciente está con fibrilación auricular paroxística, que son episodios muy cortos, eso ya lo hemos visto en el seguimiento de pacientes que tienen dispositivos implantables, marcapasos y desfibriladores, lo vemos. Y por eso es que tenemos la obligación de buscar fibrilación auricular. Pequeños episodios que duran 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 6 horas de fibrilación auricular que va y que viene. El paciente tiene que ser buscado fibrilación auricular. ¿Qué hay que hacer para buscar fibrilación auricular? Pues un holter de un día no sirve para nada. Perdón la expresión, no sirve para un carajo. ¿De acuerdo? Hay que hacer monitoreos muy largos, muy largos. Hay que utilizar todo. Hay que enseñarle al paciente que se aprenda a tomar el pulso. Empezando por eso. De pronto es mucho más práctico que otros tipos de exámenes, pero hay que darse los medios, los métodos para buscar fibrilación auricular. Si hay que colocarle un holter implantable, hay que colocarle. Si ha hecho un accidente cerebrovascular, es un paciente relativamente joven y que puede volver a ser un riesgo y que no le encontramos con un holter, ese paciente tiene que ser buscado y hay que colocarle un dispositivo implantable. Entonces, la gama de opciones es muy amplia. Hay que individualizar los pacientes y en función de eso hay que buscar fibrilación auricular. Ese es un mensaje que tiene que quedar. Hay que buscar fibrilación auricular. No necesariamente para que de cajón le manden a hacer ablación, no, pero hay que buscar con el fin de prevenir accidente cerebrovascular, prevenir insuficiencia cardíaca y evidentemente la muerte, como había hecho hincapié en varias ocasiones. Sí, yo creo que estamos muy claros. No hay que contentarse con un holter de 24 horas, no hay que contentarse con un electrocardiograma básico. Hay que investigar fibrilación auricular. En pacientes con CHAS2 alto, pero con problemas de plaquetopenia por cirrosis, ¿cuál sería el manejo con estos pacientes? Ahí yo creo que hay que pedir interconsulta a varios colegas, porque ese paciente necesita anticoagulación. Si tiene espontáneamente tiempos prolongados, si tiene prolongados, pues ya no necesitaría en principio anticoagulación. Pero hay que basarse en un concepto claro. Si uno tiene dudas, tiene que buscar apoyo. ¿Y cuál es ese apoyo? Ahí puede ser básico un hematólogo, puede ser básico un hepatólogo, que en conjunto se puede decidir cuál sería la mejor terapéutica. Pero si tiene tiempos prolongados, ya no se justificaría anticoagulación. Claro, ya sería una anticoagulación innata por su problema cirrótico como tal, ¿no? Claro. En pacientes ya anticoagulados que presentan hemorragias leves por causa de aumento de la presión arterial, ¿cuál sería el paso a seguir? Controlar bien la presión arterial, pues, fundamental. Primero, controlar bien la presión arterial y ese paciente debe seguir anticoagulado. El problema es cuando ya se vuelve un sangrado muy crónico y hay que definir si estamos más bien ante un alto riesgo de sangrado y un poco beneficio,
Ustedes no deben olvidarse que, bueno, estoy de pronto yéndome al extremo, pero que existen otras opciones a la anticoagulación obligatoria de estos pacientes y que no se les puede anticoagular. Estos pacientes pueden beneficiarse de un cierre de orejuela eventualmente. Entonces, todo depende del contexto clínico, ¿no? Yo creo que siempre hay opciones, tanto para prevenir el sangrado como para prevenir el accidente cerebrovascular. Quisiera, por cuestión de tiempo, vamos a dar 3 preguntas más. Hipertiroidismo que desencadena fibrilación auricular. ¿Cuál sería el mejor tratamiento hasta que se controle el hipertiroidismo? El mejor tratamiento en los casos de hipertiroidismo es bajarle la frecuencia cardíaca a los pacientes y evidentemente bajarle esa actividad simpática que tienen estos pacientes. El mejor tratamiento, sin lugar a duda, que yo lo uso, es el uso de beta bloqueadores. Hay que darle beta bloqueadores para bajar la carga simpática, para bajar la frecuencia cardíaca y disminuir la posibilidad de desencadenar fibrilación auricular hasta que se controle con otros medicamentos. No hay que tenerle miedo, no hay otra opción, hay que darle beta bloqueadores. Perfecto. ¿Cuál es el mejor tratamiento de anticoagulación al respecto de fármacos en pacientes con fibrilación auricular y diabetes? Diabetes. Y diabetes. Sí. Yo pienso que la diabetes, si bien provoca fibrilación auricular, no va a tener impacto en la anticoagulación directamente. Yo creo que se puede usar en función de sus características clínicas, en función de su filtrado glomerular, de su función hepática, de sus problemas gastrointestinales, debe escogerse el anticoagulante. Pero no existe en principio, a mi forma de ver, un estudio que me diga tal o cual medicamento hay que utilizarlo en pacientes con diabetes y fibrilación auricular. Y finalmente una pregunta de un caso clínico. Paciente de 78 años, fibrilación auricular y aneurisma de aorta de 50 milímetros. ¿Se anticoagula? Si ese paciente está hipertenso, controlado, absolutamente, y necesitamos hacer prevención, yo creo que hay que valorar el riesgo-beneficio. Yo le anticoagularía, pero también valoraría la posibilidad de hacerle un tratamiento para su aneurisma que está en límites quirúrgicos, ¿no? Perfecto. Hay muchas preguntas, pero que hemos quedado en que les vamos a responder por correo electrónico para poder dar completo servicio a todos los que han preguntado, ¿de acuerdo? Yo quiero agradecer nuevamente al doctor René Vicuña por su magnífica presentación y a la vez me permito en este momento darles 2 invitaciones adicionales. Cada 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón es una actividad que debemos nosotros desarrollar cada uno de los médicos, como sociedades científicas, como médicos cardiólogos, médicos generales, y esto está encaminado a que nosotros lleguemos a hacer prevención cardiovascular. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en los últimos años ha estado realizando actividades de manera presencial con las carreras y caminatas 5K. Este año la vamos a hacer de manera virtual. Cada uno de ustedes van a recibir en su correo electrónico de igual manera la forma de poder realizarlas. Están en redes ya publicitándose y cada uno de ustedes está bienvenido, invitado a participar en la carrera virtual 5K por el Día Mundial del Corazón, Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y el segundo anuncio que quiero darles a ustedes la información correspondiente de la última actividad y creo que de la actividad para cerrar broche de oro de actividad científica de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. En conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología hemos decidido realizar el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular. El plan era hacerla de manera presencial, pero por obvias razones lo vamos a realizar de manera virtual el 26, 27 y 28 de noviembre. De igual manera, toda la información ustedes lo van a recibir y aquí está el link para que puedan ustedes inscribirse oportunamente. Este congreso va a contar con la presencia principal de muchos profesores
algo más de 25 profesores internacionales que vamos a contar con en este congreso, de Argentina, de Canadá, Venezuela, Colombia, España, Chile, Estados Unidos. Ustedes lo conocen, José María Castellano, la doctora Mudena Castro, Antonio Coca, José Ramón González Juanatey, entre otros. Fíjense que tenemos de Guatemala el presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, el doctor Fernando Viz; de México, el doctor Luis Alcócer, la doctora Adriana Puente; de Perú, el doctor Alfonso Bryce; de Costa Rica, el doctor Osiris Valdés; de Venezuela, todo este gran grupo de profesores, liderado por el doctor Carlos Ponte, quien ha sido el líder en el capítulo de prevención cardiovascular. De tal manera que ellos y todo el equipo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología a nivel nacional seremos quienes compartamos este congreso, que será de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Les invito nuevamente y les hago recuerdo para que se inscriban oportunamente. Van a recibir ya la información de cómo inscribirse cada uno de ustedes. Así que esas dos invitaciones estaban pendientes para llevarles a cada uno de ustedes. Les quiero nuevamente agradecer su participación activa, y el día miércoles tendríamos la siguiente presentación de módulo de arritmias. Nuevamente a Laboratorios Megalabs, gracias por su apoyo incondicional a estas actividades, y cada uno de ustedes que tengan muy buenas noches.